La bulimia es un trastorno alimentario en el cual la persona tiene una excesiva preocupación por el subir de peso o el ganar calorías. En ese sentido, la persona se priva durante varias horas a través de ayunos o dietas muy rígidas, trata de no comer alimentos altos en carbohidratos o inclusive cualquier alimento por este temor excesivo a engordar o a ganar peso, y esto hace que después la persona se dé atracones de comida por esta ansiedad o esta desesperación de no haber comido, de haber hecho ayunos o de haber hecho demasiado ejercicio de una manera exagerada. Hablamos de 5 hasta 6 horas de actividad física sin parar, pues la persona se da atracones. ¿A qué se refiere esto? Se da una ingesta alta de comida en un momento muy corto de tiempo, en el cual la persona se puede comer una pizza grande para ella sola o para él solo. Son cantidades muy grandes de carbohidratos, en el cual la persona puede inclusive comer hasta 5,000, 6,000 calorías en una sola ocasión. Y estos atracones se dan de manera regular, al menos 3 o 2 atracones a la semana. Después de esto viene una sensación de culpa, de remordimiento, de preocupación por ganar este peso, y la persona puede tratar de purgarse o de quitar esos alimentos de una manera no sana, como podría ser el vomitar, el ayudarse de algún medicamento como un laxante, un purgante, o volverse a privar de alimento, hacer un ayuno, otra vez tener una dieta muy rígida. Y esto es un círculo vicioso que se repite constantemente. Las personas bulímicas no necesariamente van a ser personas muy delgadas o con situaciones de bajo peso. Inclusive pueden ser personas que tienen un peso normal o personas con sobrepeso, y por ello puede costar trabajo detectarlo, a diferencia de la anorexia, que son personas muy delgadas, personas que se nota rápidamente cuando tienen este trastorno. A diferencia de en la bulimia nos puede llegar a costar un poco más de trabajo el detectar que la persona presenta esta situación. Es más común que las mujeres presenten este trastorno, sin embargo, ha ido aumentando en el caso de los varones. Y por lo general empieza a inicios de la adolescencia hasta inicios del periodo de adulto. Existen 2 tipos de bulimia, la purgante y la no purgante. Como lo mencionaba hace un momento, las personas con bulimia purgante son personas que después de los atracones tratan de tomar algún laxante o de provocarse el vómito para perder ese alimento que acaban de consumir de una manera exagerada, de una manera inapropiada e impulsiva. Y el segundo tipo de bulimia es la no purgante, en el cual la persona sí se da este atracón, pero a lo mejor no trata de deshacerse de manera rápida de esta comida, sino a lo mejor viene a la parte del ayuno o la dieta muy estricta o muy rígida, o simplemente el no comer nada. ¿Cuáles son los síntomas de la bulimia? La característica principal de una persona que tiene bulimia es justo esta parte de los atracones que se puede dar al haberse privado anteriormente de alimento por incluso una gran cantidad de horas, y que este atracón se da de una manera impulsiva, que son cantidades de verdad muy exageradas de alimento, y que después viene la culpa, el sentirse mal consigo mismo, y tratan de compensar estas calorías o esta ingesta de alimentos que acaban de tener de una manera no sana, como lo puede ser con el vómito o laxantes, o bien por el otro lado el privarse de alimento. Son personas que tienen un miedo irracional al subir de peso o al engordar. Están constantemente preocupadas por cómo se ven en su aspecto físico, porque cuántas calorías van a comer, porque qué tanto van a consumir de alimentos y demás. Son personas que se pueden pesar constantemente, inclusive hasta 3 veces al día. Son personas muy perfeccionistas, personas muy rígidas de pensamiento, y que tratan siempre de sobresalir en todos los aspectos de su vida y ser muy, muy duros con ellos, en el sentido de que cometen alguna equivocación o pueden subir un kilo de peso y se autocastigan y son muy severos con ellos mismos en ese sentido. Son personas que pueden tener una distorsión de su cuerpo, en el caso de que sean muy, muy delgados o inclusive con bajo peso, y que ellos se van a ver gordos ante el espejo. Son personas que tienen baja autoestima, tienen poca seguridad, tienen una mala percepción de ellos mismos, son personas que pueden tener algunas problemáticas familiares graves,
por lo general se puede asociar con algún otro trastorno como depresión, ansiedad. Vienen también muy comúnmente acompañados de alguna otra situación pues alimentaria, como podría ser la anorexia, entre otros. Si tú al escuchar estos síntomas de la bulimia te sientes pues a lo mejor identificada o identificado, o conoces a alguien que quizá pudiera presentar esta situación, te invito a que acudas con un profesional de la salud para que juntos puedan encontrar una solución, para que puedas ayudar a esa persona que quizá está teniendo esta situación, quizá tu hija, tu pareja, alguna amiga, tu vecino o vecina. Es muy importante que no tomemos a la ligera estos síntomas que se pueden presentar con la persona que tiene bulimia. Quizá no necesariamente tiene como tal diagnosticada bulimia, pero a lo mejor puede tener inicios o factores de riesgo que pueden predisponer a que la persona presente este trastorno. Y siempre cuando se detecta a tiempo esta situación, o inclusive a nivel de prevención, va a ser muchísimo más fácil trabajarlo a que si ya se presenta como tal una situación de bulimia, ya que los trastornos alimentarios pueden llevar incluso a la muerte. Acerca de las causas de la bulimia, esta es multifactorial. Los teóricos aún no han determinado cuál es alguna causa en particular que pueda predisponer o hacer que una persona tenga bulimia. Sin embargo, hay ciertos factores como puede ser la cuestión de herencia, que algún familiar tenga algún trastorno de alimentación, que haya alguna situación de un trastorno mental, inclusive no necesariamente de alimentación, sino también puede ser a nivel mental. Son personas que pues quizá están en un ambiente muy tóxico o en un ambiente violento, donde sus padres quizá no les prestan atención, o son sujetos a constantes burlas o críticas. La parte de la personalidad, si es una persona muy perfeccionista o muy rígida, si es una persona que se pone como muchas metas y es muy severo consigo mismo si no las cumple. Personas que quizá tienen esta influencia en donde los demás constantemente les comentan que pues deben de estar delgados, que ser esbelto es lo mejor, que una persona con sobrepeso está mal visto o es poco atractivo, ya que en muchas ocasiones incluso las propias madres, se ha visto en varios casos, son las que pueden alentar a que sus hijas presenten estas situaciones, o la pareja. También otro factor que puede predisponer a que se presente esta situación, o como un factor de riesgo, podría ser el ambiente en el cual se encuentran las personas, ¿no? O sea, si es una situación en la cual pues es un ambiente en el cual todas las personas deben de ser delgadas, a lo mejor en el trabajo o en la actividad en particular en que se desempeñen, pues esto puede promover a que se presente esta situación. Espero te haya servido este video. Si tú crees que le puede servir a alguien, no dudes en compartirlo, por favor. Te invito a que veas nuestro siguiente video, donde vamos a dar técnicas y estrategias que puedes utilizar si ya te diagnosticaron o ya sabes que tienes bulimia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que continúes viendo videos como este.